Saludos y bendiciones a todos y a todas en esta oportunidad, en esta ocasión que nos permiten llegar a todos ustedes. Para nosotros es un inmenso placer y un gozo enorme el poder llegar a cada uno de ustedes, que nos permitan tocar las puertas virtuales de su casa y tocar las puertas espirituales de su corazón para traerle el mensaje de Dios en este día. Sean todos y todas bienvenidos. Bienvenida a la iglesia local que sigue recibiendo nuestras transmisiones cada miércoles, cada domingo. Bienvenidos y bienvenida a la iglesia virtual que también nos da seguimiento en cada oportunidad que tenemos. Ahí están presentes. Para nosotros es de suma importancia y, como siempre lo hemos dicho, el hecho de que ustedes siempre hagan sus comentarios en la página de YouTube, ahí en la sección de comentarios, pueden dejar sus impresiones, sus notas o cualquier inquietud que pudieran tener en un momento dado. Estamos para responder. De igual manera también están nuestros teléfonos y también el nombre del ministerio y la cuenta bancaria donde ustedes pueden seguir realizando sus aportes y seguir contribuyendo a esta causa de adquirir el Pro Templo. La campaña es Pro Templo para adquirir el local de nuestra Iglesia Evangélica de Oración Osama. Quien les habla una vez más, el pastor José Morales. Bendigo a todos aquellos que en este día pues nos están viendo, nos verán en algún momento dado luego de la transmisión, y espero que sea un día glorioso, un día de mucha fe, de mucha esperanza. Y hablando de fe y esperanza, quiero recordarles, por favor, que sigan manteniendo en oración a nuestro hermano Carlos. También, así como un familiar de la querida amiga que trabaja en el subcentro allá donde él pide a Mariana, que me pide que mantengamos en oración también a una persona muy allegada a ella, que necesita la oración. Tanto el hermano Carlos como esta persona, a la distancia, pedimos a Dios que le visite, que le ayude, que traiga sanidad de lo alto a cada vida, a cada enfermo en este día. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra. Permítenos, Señor, poder llevar tu palabra, que podamos llevarla como es debido. Ayúdanos, libéranos, perdónanos y trae, Señor, paz, trae gozo. Cualquier dificultad presente o futura, acompáñanos a poder encararla, a poder lidiar con ella, pero en ti, mi Dios. Y te damos gracias por el Espíritu Santo que en este día, en esta hora, nos acompaña. Gracias, Señor. Bendigo a la iglesia, bendigo a los amigos, bendigo a los de aquí y a los de allá, que siempre nos acompañan, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Les dejo con la siguiente alabanza y en unos instantes regreso con todos ustedes. Bien, de regreso, bienvenidos y bienvenidas a todos aquellos que durante la transmisión de la alabanza pues se conectaron. Tengan todos y todas muy buenos días, un día bendecido, un día de victoria, un día para agradecer a Dios, para glorificarle. No importa bajo qué circunstancias nos encontremos, siempre es oportuno el momento para dar gracias a Dios por todas las cosas. Hoy le traigo un tema rico en cuanto a su aplicación y enseñanza. Tiene que ver con el carácter empático de Jesús. Con el carácter empático de Jesús. Eso lo vamos a ver en el libro de Hebreos, capítulo 2, a partir del verso número 14. Y nos presentamos ante la lectura de la palabra de Dios. Nos presentamos en oración en esta oportunidad. Por favor, les pido que siempre nos acompañen en oración. Que siempre necesitamos la oración intercesora. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, junto a mis hermanos que en esta ocasión nos ven y nos escuchan, nos ponemos delante de ti
pidiéndote primero que nos perdone y que nos permita, Señor, llevar tu palabra que es fiel, tu palabra que es verdadera. Ayúdanos, Señor, a llevarla y toma control de todo lo que podamos decir en esta hora. Te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. En Hebreos capítulo 2, a partir del verso 14, vamos a desarrollar este tema, el carácter empático de Jesús. Y dice así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es poderoso para socorrer a los que son tentados. Bien, mis queridos hermanos, hoy vamos a desarrollar este tema en cuanto al carácter empático de Jesús. Brevemente, el libro de Hebreos se escribe para la comunidad hebrea, propiamente ya en los tiempos de Jesús, para la comunidad judía. La comunidad judía que necesitaba recibir a Jesús como el sumo y gran sacerdote. Una cultura realmente desde el Antiguo Testamento, desde el primer pacto, que venían con una cultura religiosa sacerdotal muy arraigada a sus creencias. Ahora había que cambiar ese paradigma. Y el libro de Hebreos tiene la intención de presentar al único y sumo gran sacerdote, del cual el primer pacto lo presentó como sombra de lo que había de venir. Ya ahora, en el libro de Hebreos, recoge tanto desde el punto de vista de la encarnación o aparición de Cristo Jesús, que se encarnó, como lo establece en el verso 14 que hemos visto, que por lo cuanto los hermanos participaron de carne y sangre, él también participó. Ahora, en este libro de Hebreo, lo presenta como Jesús, el Hijo de Dios, encarnado, bajo la misma condición de sus hermanos, bajo la misma condición física, pero con una condición divina, extraordinaria, sin límites, sin límites. Entonces, cuando hablamos de Jesús en el libro de Hebreo, estamos viendo en todos los versos que contempla el libro de Hebreo al único y sumo gran sacerdote, no solamente para el pueblo judío, sino también para todos aquellos que creyeron en él, que tenían que creer en él y que iban a creer en él. Él es el sumo y gran sacerdote, porque había que presentarle realmente a Jesús en función de sus creencias, de su cultura religiosa, no ya conforme a los ritos de la ley, sino ahora mediante el establecimiento de un nuevo pacto. Él, como cordero inmolado, él que al derramar su sangre preciosa en la cruz del Calvario, allí fue suficiente para expiar nuestros pecados. Así lo vamos a ver en el desarrollo de este tema. Bien, y si queremos hablar del carácter empático de Jesús, ¿qué es la empatía? La empatía es la acción, obviamente, o más bien el sentimiento o la conexión que podemos sentir con otras personas o con una persona en lo particular, conforme a esas realidades que son ajenas a nosotros, pero que nos hacen identificarnos, conectarnos y entender realmente
lo que a esa persona le está pasando, sea bueno o malo. Cuando usted hace empatía con una persona, usted se conecta, usted se vincula emocionalmente, sentimentalmente, para poder entender por qué llora, por qué sufre, por qué está alegre, por qué está melancólico, cuál es la situación por la cual está pasando. La empatía nos permite conectarnos. La empatía nos permite hacer un vínculo, pero un vínculo no superficial. Este vínculo va a ser más arraigado, más fuerte, porque nos va a permitir poder intimar un poco más con esa persona y entenderle. Entonces, Jesús fue extraordinario en todo esto. Jesús no solamente vino porque tenía que venir a cumplir un propósito, sino que también mostró una empatía, una comprensión más allá de lo que cualquiera de nosotros pudiera manifestar en un momento dado. Verso 14. Aquí vemos que la primera cosa que debemos destacar, obviamente, es que fue muy empático en cuanto a la naturaleza humana. Fue muy empático en cuanto a la parte natural del hombre y de la mujer. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. De la única manera que él podía no solamente entender lo que el pecado estaba haciendo en nosotros, porque en el Génesis vemos que la paga del pecado era la muerte, era adoptando la naturaleza humana. Y esa naturaleza humana se caracteriza por carne y sangre. ¿Cómo Jesús podía entender lo que nosotros como seres humanos estábamos sufriendo, padeciendo o pasando en este cuerpo de carne? Bueno, aquí vemos que Él también cuando vino bajo esa misma condición, vino en carne y sangre, no por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Así que, y eso lo vemos en los evangelios, en el nacimiento de Jesús, dice que Él también participó de lo mismo. Óigame, hermano, aquí hay una enseñanza extraordinaria. No podemos ser empáticos con las personas hasta que no logramos conectarnos de esta manera. Él participó de lo mismo. Él participó también de la carne y de la sangre. Es decir, Él se hizo hombre, se hizo un ser humano, con una naturaleza terrenal, pero también con una naturaleza divina, para poder comprendernos, para poder entendernos. Pero el propósito mayor de todo esto era que al entendernos y al reflejar ese carácter de empatía, tenía un doble propósito. Y lo vemos aquí, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, que era el diablo. La paga del pecado era la muerte. En el Génesis, cuando desobedecimos, quien tenía ahora el imperio de la muerte en las manos era el diablo. Y de la única manera que podía ser derrotado y que se le podía quitar ese control, esa autoridad, era estableciendo el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso es que en el antiguo pacto, cuando se le dan las leyes a Moisés y se le dan a su hermano Aarón esos ritos de la expiación de los pecados, el sacrificio de un animal, de un cordero, el rociar o el vertir la sangre en los utensilios del tabernáculo, era sombra de lo que Jesús tenía que hacer en la cruz del Calvario. Al pueblo judío había que enseñarle, había que mostrarle que la culminación, el clímax, la parte final, que era la más importante de toda esa cultura religiosa, de todos estos ritos, estaba centrada, estaba dirigida hacia la persona de Jesús. Jesús era ese cordero. Jesús era el elemento expiatorio necesario, único y perfecto, y sobre todo agradable a Dios. Entonces, nosotros tenemos
al que destruyó el imperio de la muerte espiritual, al que tenía el control, al que tenía ese dominio. Derrotó al diablo en la cruz del Calvario, que era el que tenía el imperio de la muerte. Entonces, ese carácter empático de Jesús no solamente fue en base a un sentimiento, fue también una acción expiatoria que no solamente agrada a la carne. Gloria a Dios que Jesús sacrificó su cuerpo y derramó su sangre preciosa. Tenía una connotación espiritual más allá de lo terrenal. Tenía que trascender y así lo hizo. Por eso que el diablo ya no tiene el control, no tiene el dominio de la muerte. Ese imperio de muerte quedó sujeto a Cristo Jesús. Es ahora Cristo el que domina, el que controla, el que tiene la máxima autoridad en cuanto a este tema. Pero no solamente tomó el control y le quitó al diablo esa autoridad, sino que también ese propósito, hay un tercer propósito que vino a librarnos del temor de la muerte. Dice en el verso 15 también, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es decir, estábamos esclavos, no teníamos esperanza, estábamos cautivos. El enemigo de la justicia, el diablo, como lo menciona aquí, nos tenía presos. Estábamos presos, estábamos cautivos, sujetos a servidumbre. El carácter empático de Jesús fue muy amplio y sigue siendo amplio, extenso, sin acepción, tanto así que no escatimó el ofrecer su vida, el ofrecerse como cordero expiatorio por todos nosotros, con la intención de liberarnos. Hermano, hermana, amigo, mantenga esto muy presente. Usted fue liberado hace mucho tiempo. Usted fue liberado de las consecuencias del pecado. Usted fue liberado de las manos del diablo. Usted fue liberado de aquel que tenía el imperio sobre la muerte. Usted fue liberado de servidumbre. Usted es una persona liberada. Repita conmigo, yo soy una persona liberada por el que es victorioso, por el único que pudo cumplir la demanda expiatoria que el Padre había establecido en el Génesis. Su Hijo Jesucristo, que no fue cualquiera, no envió a ninguno de los ángeles ni ninguno de los querubines. Su propio Hijo se coronó como libertador de nuestras vidas. Y nosotros reconocemos esa gloria, reconocemos ese acto y reconocemos su obra. Entonces no hay por qué asumir una actitud de derrota. No tenemos por qué asumir una actitud como que estamos sujetos a servidumbre. No tenemos que asumir una actitud de temor al punto tal que este temor se convierta en una paranoia que no podamos vivir. Usted y yo, perdón, hemos sido liberados para glorificar el nombre de nuestro Señor, para dar gracias a Dios todos los días y afirmar nuestra confianza, nuestra seguridad y nuestra esperanza en Él. Si es el temor el que ha inundado o llenado su corazón, someta ese temor a la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Porque aquí lo dice, que ya no estamos sujetos
a temor, que Él precisamente vino a liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Una gran parte de los cristianos, vamos a decirlo así, por yo no excluirme, vivimos con ese temor a la muerte. La muerte es un paso. Me voy a incluir porque hemos venido trabajando este tema durante mucho tiempo. No vea la muerte con el temor que se le veía en aquella época. Ya la muerte no se va a enseñorear de usted. En Cristo Jesús, sea que estemos vivos, como lo dijo el apóstol Pablo en un momento dado, sea que estemos vivos o que estemos muertos, somos del Señor. Somos del Señor. Ya la muerte no se va a enseñorear de nosotros, porque nosotros en Cristo Jesús, de esta vida vamos a pasar a una vida mejor. Esto no quiere decir que le estoy deseando la muerte a usted, ni que quiero desear mi muerte antes de, porque Dios es el único que conoce el límite de nuestros días, el final de nuestros días sobre esta tierra. El punto es que nosotros tenemos que abandonar ese temor y confiar en Él, seguir confiando en Él. Otro de los propósitos, o podemos decir de las razones o características de esa actitud empática de Jesús, que siempre nos entendió desde antes de la fundación del mundo, dice el verso 18, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Bueno, la descendencia de Abraham a todos los que creyeron por fe en Abraham. Nosotros estamos dentro de esa descendencia. Otra de esas características es que vino a socorrernos. Es excelente en esta área. Jesús es tu oportuno socorro. Jesús es nuestro oportuno socorro. Yo no sé cuál ha sido o cuál es o cuál será tu llamada de auxilio en un momento dado. Y creo que todos en algún momento dado hemos pedido el auxilio de alguien. Es posible que ese alguien no llegue, pero hay uno que siempre va a escuchar y va a acudir a tiempo a esa llamada de auxilio. No sé en esta hora, en este día, cuál es tu llamada de auxilio. Te aconsejo, te recomiendo que en esta hora, si has estado pidiendo auxilio, tú dirijas, clames a Jesús en esta hora. Siempre es oportuna la oración de auxilio, pidiendo su socorro, que venga en nuestro auxilio, que venga en nuestro socorro, que venga a ayudarnos. Hermanos, nuestras fuerzas se agotan, las capacidades de los amigos, de los familiares, del padre, de la madre, del compañero, son limitadas. A veces no pueden estar con nosotros o no pueden atender a nuestro llamado, pero Jesús sí puede, porque tiene el poder, tiene la capacidad y nunca se negará. Nunca estará lo suficientemente ocupado para no atender a nuestra llamada. Así que en el día de hoy, de la misma manera en que Él vino como oportuno socorro a su pueblo, hacia el pueblo judío, a la descendencia de Abraham, usted y yo formamos parte de esa familia de la fe, porque también en Abraham heredamos esa fe en Cristo Jesús. Ahora ya lo que era sombra para el primer pacto, ya nosotros lo tenemos revelado en el nuevo pacto, que es mucho mejor que el primero. Y sabemos que lo que era sombra se hizo carne, y esa carne lleva un nombre, que es Cristo Jesús, el único Hijo de Dios, el primogénito, el verdadero, a quien el Padre entregó toda la gloria y toda la honra. Tu llamada de auxilio, dirígela a Él. Él va a responder. Porque su empatía con nosotros no tiene límites. No está sujeta a las circunstancias, a las realidades humanas. Trasciende lo divino. Trasciende lo terrenal hacia lo divino. Él es grande, Él es poderoso
Dice el verso 17, define una vez más ese carácter empático. Al hacerse carne y sangre, no se hizo carne y sangre en función de los demás seres vivos creados. Dice el verso 17, que su encarnación fue semejante a la nuestra. ¿Qué nos dice? Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Aquí hay varias cosas. Primero, no vino a ser semejante a ningún otro ser creado por Dios. Vino a ser semejante a sus hermanos judíos, a sus hermanos de naturaleza, a sus hermanos, entiéndase, a los seres humanos. Vino a hacer empatía primero con los suyos, como lo dice el libro de Juan. A los suyos vino y los suyos no les recibieron más. A todos los que les recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Está refiriéndose a Jesús. Hermanos, vino a ser semejante a nosotros, no a nadie más. Esto es un privilegio. La razón, primero, destacar en nosotros a través de él misericordia y fidelidad. Aquí él establece un nuevo pacto, una nueva dirección y un nuevo paradigma. Él, como fiel y sumo sacerdote en lo que a Dios respecta, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. El pueblo anteriormente, dentro de esa cultura religiosa judía, tenía a los sacerdotes y sumos sacerdotes como los encargados, mediadores o intercesores entre el pueblo y Dios, para presentar los pecados con el propósito de expiarlos. Ahora Jesús, su persona, su obra, ocupa ese lugar de mediador. Ya no hay más sumos sacerdotes, ya no hay más sacerdotes. Él llena todos los espacios. Él cumple todos los requerimientos. Él llena todas las expectativas ante Dios su Padre. No hay otro como Él. No hay otro hasta el día de hoy que pueda expiar los pecados del pueblo. Ya no hay necesidad de derramamiento de sangre. No hay necesidad de sacrificar a nadie ni otra cosa. Porque su sacrificio fue único y suficiente. Su sacrificio. No hay necesidad de seguir derramando sangre para la expiación de los pecados. La sangre de Cristo ha sido más que suficiente. Desde el momento en que muere en la cruz del Calvario, allí se consumó el primer pacto. Por eso es que en la persona de Él y en Él encontramos el oportuno socorro, encontramos la ocasión para venir y abrir nuestro corazón y presentarnos tal como somos, con nuestras luces y con nuestras sombras, y con toda sinceridad pedirle a Él: Señor, perdona mis pecados. Estamos pidiendo que nos limpie, que nos expíe, que haga un proceso de expiación interna, no externa, porque la expiación necesaria en el ser humano no es la externa, no es lo de la ropa, no es la apariencia, lo que se ve por fuera, que a veces nos vemos muy bien, y por dentro. Ahí es donde Jesús, a través del Espíritu Santo y de la obra de Jesús en la cruz del Calvario, necesitamos que esa obra se haga efectiva en nosotros. Que su obra realmente nos expíe, nos limpie de todo pecado, de toda inmundicia, para que podamos ser agradables a Dios. Finalmente, en el verso 18, la culminación de esa parte empática en la cruz del Calvario, dice que padeció. Sabe lo que es padecer, sabe lo que es ser tentado, conoce
perfectamente bien porque Él lo vivió, lo que sentimos nosotros. Esa lucha interna que tenemos entre lo que queremos, que es bueno, y lo que no queremos, que es malo, pero que a veces lo hacemos. Él lo conoce, Él sabe perfectamente esas luchas internas que nosotros tenemos, que usted la tiene, que yo la tengo y que todos de alguna manera la tenemos. Esa lucha entre el bien y el mal. Esas dos naturalezas, esos dos seres, como el apóstol Pablo también lo describe. Dice el verso 18 así de esta manera: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. Entonces, no hay excusa. Estás pasando por alguna situación, decisiones que debes tomar pero que no convienen, que no sabes, que estás siendo atacado, que te sientes presionado espiritualmente, emocionalmente, por algo que no conviene, aunque sea lícito, pero que no edifica. Tú tienes una puerta, la cual debes abrir. Es Jesús. Él es la puerta. Dice aquí que pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Bueno, yo creo que Él es el único que puede venir en nuestro auxilio y ayudarnos con esa situación. Nadie más tiene esa capacidad de venir a socorrernos con poder y gloria ante estas situaciones, ante la tentación, para no caer, para no sucumbir. Y todavía caemos en un momento dado. Y sigue siendo poderoso para levantarnos. La intención es no caer. Así que no pelees más en tus fuerzas. No luches más en ti. Pon todo eso que te agobia, que te quita el sueño, que no te deja pensar, que no te deja orar, que has robado tu paz. Pon todo eso en las manos de Jesús en esta ocasión. Endósalo como si fuera un cheque. Y dile: mira, Jesús, yo no puedo con eso. Mira, Señor, es imposible yo lidiar con esa situación. No tengo la capacidad. Cuidado con entender que sí la tienes. Porque la capacidad que tenemos nosotros como seres humanos es limitada. Nuestras fuerzas son limitadas. Pero cuando venimos a Él y lo presentamos en oración, entonces poderoso somos en Cristo Jesús. Él obra a través de su Espíritu Santo. Descansa en Él. Endósale todas esas cosas al Señor y Él seguirá obrando en tu vida. Él seguirá obrando en nuestras vidas. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos la gloria y te damos la honra. Gracias porque has sido oportuno en nuestras vidas. Tú eres nuestro oportuno socorro. Y sé que para muchos también. Que tu palabra haya sido de bendición y que sea un referente a seguir con tantas situaciones que tenemos que enfrentar cada día. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendice a los que han recibido tu palabra en este día y que la van a recibir posteriormente, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Saludamos el tiempo de los saludos con mucho cariño y mucho amor. Saludamos a las siguientes personas. A Catherine Vanessa Bonilla, muchas bendiciones, Catherine Vanessa Bonilla. Leomaris Lorenzo, muchas bendiciones para Leomaris también. Y Yolanda, Lola y Lisandra, un abrazo desde aquí. Edwin Martínez y esposa, muchas bendiciones y gracias por darnos seguimiento. Madeline y Tomás, allá en Estados Unidos, a Madeline y a Tomás Ureña, muchas bendiciones, mis hermanos. Espero que estén bien. De igual manera a Elba Ortiz, un abrazo, Elba, siempre te recordamos, así como también a Cornelia Calderón y su familia allá en la Florida. Eunice Mateo y familia, un abrazo también, desde acá hay muchas bendiciones. Dipraina Severino y Raquel Sosa, hace tiempo que no sabía de ustedes. Un abrazo desde aquí y para nosotros
son muy amadas y muy queridas. De igual manera para todos. La Iglesia Evangélica de Oración les bendice y les saluda. Nuestro próximo culto presencial es el domingo 6 de marzo. Presente, tengan este día 6 de marzo, nuestro próximo culto presencial. Que terminen de pasar feliz resto del día y nos vemos el próximo miércoles. Dios les bendiga y gracias.